Este es mi video número 18. Hoy les voy a hablar de Obregón. Es un prianista traidor y AMLO nuestra esperanza. Soy Jesús Muñoz. Hoy es 26 de abril de 2018. Y si usted quiere que estos malditos corruptos que nos gobiernan le sigan aumentando la gasolina y sus alimentos y que lo sigan pisoteando a usted y a los hijos que va a tener o tiene, si padece síndrome de Estocolmo, lo entiendo y siga votando por el PRIAN y de pasada conviértase en un hijo de Peña Nieto. Hace unos meses subí unos videos como un modesto apoyo a Morena. Jamás me imaginé llegar a tener más de 1000 suscriptores. Les agradezco a cada uno de ellos su directa preferencia y en respuesta a su generosidad. Con respecto a cada uno de ellos subiré unos cuantos videos más. La mayoría de estos videos tienen el mismo objetivo y la defensa de nuestro voto. Y tal vez hablen en un futuro de educación, que es el área en la que yo me manejo. Lo que sí les prometo subir es un video en el que en 11 minutos aprenderán a acentuar el español con una efectividad del 95%. Y aquellos que lo deseen difícilmente se equivocarán o lo olvidarán. Nuevamente, gracias a todos los que se suscribieron. Mi óptica de la revolución es completamente distinta a la que nos enseñaron en la escuela. Los héroes revolucionarios fueron en la vida real perversos, villanos, malinchistas, llenos de ambición personal, y los revolucionarios que la protagonizaron cometieron los más viles crímenes y abusos contra indefensos mexicanos que solo deseaban vivir en paz. Testigos de esta vorágine de maldad fueron entre tantos mis abuelos paternos, quienes tuvieron contacto directo y cercano con Villa, tan cercano que este hombre bautizó a mi tío Camilo, el Centauro del Norte. A lo largo de los siglos, la historia siempre la han escrito los vencedores, y en México, a principios del siglo XX, los vencedores fueron los revolucionarios. Ellos nos aseguran, y está escrito en los libros de texto, que Álvaro Obregón fue un héroe revolucionario, y en su mausoleo se le identifica como el paladín de las instituciones. Sin embargo, les voy a dar mi punto de vista, que es completamente opuesto a esta versión oficial. Ustedes con su inteligencia harán su juicio propio. Yo no soy propietario de la verdad absoluta. Álvaro Obregón fue un mexicano como tantos, pobre y huérfano. Vino al mundo con una inteligencia privilegiada. Su memoria era tan asombrosa que podía recitar de memoria el orden de un mazo de cartas una vez que se sorteara. Todo lo que hacía lo hacía bien, y todo lo que tocaba lo convertía en prosperidad. Con su ingenio se hizo de una hacienda, la Quinta Chilla. Esta hacienda la adquirió completamente quebrada, y con su inteligencia y su trabajo la convirtió en un emporio garbancero que le dio trabajo a más de 1500 trabajadores. Su inteligencia natural tenía una facilidad para la mecánica, de tal forma que construyó una despepitadora de garbanzo que comercializó con éxito, aumentando todavía su fortuna personal. Era un hombre muy rico. Cuando murió Francisco Villa, cuando lo mataron, entró a la política y después desarrolló una hábil defensa militar con los indios mayos. Cuando Venustiano Carranza se dio cuenta de sus resultados, lo nombró su jefe de Fuerzas Armadas, y en ese momento se dio cuenta que tenía una habilidad natural para la guerra. Era un estratega sobresaliente y tuvo tanto éxito que jamás en su vida perdió una sola batalla. Gracias a su increíble ingenio, diseñó una lobera individual, la cual era tan efectiva que se usó muchísimo en la Primera Guerra Mundial. En una batalla en Celaya contra el más feroz de los revolucionarios, Francisco Villa, perdió su brazo derecho, y eso lo catapultó en prestigio. De la noche a la mañana se convirtió en lo más cercano a un mártir viviente de la revolución, obteniendo el honroso título del Rayo de la Guerra. Y también por parte de sus enemigos, el Manco de Celaya.
Venustiano Carranza era un Superman, ese sí era un nacionalista de corazón, hijo de don Jesús Carranza, otro nacionalista de cepa que le enseñó a su hijito a ser nacionalista. Él promulgó la Constitución de 1917 y en los artículos 27 y 123 garantizaban la propiedad de las tierras y aguas y el subsuelo para los mexicanos. Esto, pues, no le convenía a los extranjeros, y como Venustiano Carranza tenía un nacionalismo puro y no lo iban a convencer, no quiso negociar con este concepto, entonces los norteamericanos apoyaron a Obregón, quien se enfrentó con Venustiano Carranza con su DERI y pues lo mató. Después se convirtió en presidente de México. Y Obregón hizo lo que siempre hacía, hacer todo bien. Repartió 921,000 hectáreas. Estableció el descanso obligatorio los domingos para los trabajadores. Respetó el derecho de huelga. Y cuando estuvieran afiliados, siempre y cuando estuvieran afiliados a la CROM. Estableció las juntas de conciliación y arbitraje. Fundó la SEP con el objeto que todos los mexicanos tuvieran acceso a la educación. Fundó la UNAM, renegoció la deuda externa y con su habilidad lo hizo ventajosamente para México. Hizo muchas cosas más en beneficio del pueblo mexicano. Era realmente el presidente que cualquier país quisiera tener. Gracias a su habilidad para la política y su fuerte carácter, que no abusaba de la piedad para deshacerse de sus enemigos, órale, se muere, logró casi lo imposible, pacificar el país. Este hombre era bueno en todo lo que hacía. Desgraciada o agraciadamente, México tenía una riqueza que otros países siempre han codiciado: el petróleo. Para poder reconocer el gobierno de Obregón y así tener acceso a crédito extranjero, Estados Unidos, con el objeto de explotar y quedarse con nuestro petróleo, le propuso firmar el Tratado de Bucareli, convirtiéndose nuestro héroe revolucionario en ese momento en un traidor a México y a los mexicanos. ¿Y qué dice este maldito tratado del demonio? Eso no lo sabremos hasta agosto del 2023, ya que tiene cláusulas que se deben guardar en secreto por 100 años. Y estas se pueden ampliar por otros 50, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Imagínense ustedes que dentro de 5 años, que son los que faltan para 2023, llegue el PRIAN al poder. Ellos de rodillas van a ampliar el plazo y México seguirá en el retroceso. Por eso es imperativo que Morena quede en el poder. De otra forma, la soberanía de México quedará bajo el yugo del gobierno estadounidense. Este maldito tratado castró a México en su desarrollo industrial, petrolero, marítimo, tecnológico, bélico, espacial, por 75 años. O sea, este Obregoncito, vil mamarracho, héroe de pacotilla, con tal de tener su reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos y la posibilidad de tener empréstitos, vendió el progreso de nuestro país por 75 años. Y todos los demás revolucionarios, con excepción de Lázaro Cárdenas, hicieron su parte. No cabe duda que el PRIAN es una fábrica de ladrones y traidores a México y a los mexicanos. Obregón, en el artículo 27, lo hizo retroactivo para no afectar los intereses de los norteamericanos, y además les quitó los pocos impuestos que pagaban. En este tratado se especifica que México no extraerá hidrocarburos y gas natural de la cuenca del Burgos y de la franja fronteriza de Texas. Les voy a platicar un suceso del que fui testigo. Yo vivo en Chihuahua y el señor Murillo, papá de un sobrino político mío, que se dedicaba a perforar pozos para sacar agua, llegó en una ocasión a su casa furioso, echaba espuma por la boca de coraje, porque en vez de sacar agua, encontró petróleo allá por Ojinaga.
Recuerdo que maldecía y decían, se me llenaron los malditos fierros de aceite y todo fue un desmadre. Después me dijo que cuando esto pasaba tenía que avisar a Pemex y ellos ponían un sello en ese lugar. Yo no comprendía por qué si Chihuahua tenía petróleo no podíamos explotarlo. En aquel entonces yo no tenía ni idea de este maldito tratado. Espero que con López Obrador se revise este absurdo tratado y sacamos el petróleo que está en nuestro estado y en la cuenca de Burgos. Este maldito tratado establecía que cuando los ferrocarriles estuvieran reparados, se venderían a Estados Unidos a un precio preferencial. Y otro traidor, parido por el PRIAN, un tal Cedillo, lo hizo. Después, en otro video, les platicaré esa historia. En el Senado de aquella época, hubo una férrea oposición de verdaderos nacionalistas que pagaron con su vida su intento de frenar la entrega de la soberanía nacional. Y Álvaro Obregón fusiló a esos opositores con un ejemplo, y con su ejemplo enseñó a Plutarco Elías Calles cómo tratar a los que se oponían a su voluntad. Imagínense, fusiló a los diputados sin saber que se estaba dando una pata, ya que este traidor murió asesinado por un fanático religioso y llamado León Toral. Gracias a la autopsia, al ver que tenía muchísimos balazos, se llevó a la conclusión de que fueron varios sus verdugos. Todos coincidieron que el verdadero responsable de este magnicidio fue Plutarco, pero en ese tiempo nadie se atrevió a denunciarlo. Este hombre sin duda fue más temido que amado, pero así eran los revolucionarios, todo lo arreglaban a balazos. Este mamarracho de Obregón entregó la soberanía nacional y castró el desarrollo de México. Además, entregó el petróleo en manos extranjeras, y los cínicos revolucionarios del PRIAN se atreven a darle el trato de héroe revolucionario. ¡Qué poca vergüenza! En 1998, cuando este tratado del demonio llegó a su fin, otro traidor parido por el PRIAN, un tal Carlos Salinas de Gortari, pariente directo del Chupacabras, de rodillas le firmó a Bush el Tratado de Libre Comercio con una desventaja enorme para México. La riqueza de los mexicanos se malvendió y ese dinero que se obtuvo, nadie supo dónde quedó. Afectó principalmente este Tratado de Libre Comercio a nuestros sufridos campesinos, quienes son los que siembran nuestro sustento. Ahora importamos maíz. Fíjense nada más, en Estados Unidos se subsidia a los productores, a los que siembran, y aquí no. Aquí les venden más cara el agua, más cara la luz, más caro todo, y los quiebran, los quebraron. Ahora, nosotros importamos hasta el maíz. Miles de millones de pesos salen de México diariamente al extranjero para la compra de lo que antes nosotros sembrábamos. Muchísimos de esos campesinos y sus hijos, exponiendo su vida, buscando su sueño americano, trataron de cruzar la frontera. Desgraciadamente muchos de ellos murieron en el intento. Con López Obrador esperemos que esto se acabe. El campo tendrá, como en Estados Unidos, subsidio. Esto es uno de los ejes de su programa. Este Tratado de Libre Comercio se encuentra en este momento, el día de hoy, en revisión por parte de los senadores de nuestra honorable Cámara. Y el senador Bartlett se desgañita. Desesperado les advierte los peligros de autorizarlo. No olvidemos que la mayoría la tiene el PRIAN. Y lo más seguro es que estos traidores, por su mísero moche, van a sumir a México otra vez en el retroceso industrial. Y a nuestros campesinos otra vez igual. Este tratado el Tratado de Bucareli es una verdadera ofensa para los mexicanos. Los que quieran más información de esta traición, les voy a sugerir buscar en YouTube el Tratado de Bucareli por Yolo Camotes. Ese video está bueno. Estimados visitantes, por favor,
No se conformen por votar por Morena. Tampoco con asistir a los mítines de López Obrador. Tampoco con darle like a este video y compartirlo. No. Debemos hacer más por nosotros y por nuestros hijos. Inclusive por aquellos que no han nacido. Estos pobres van a nacer con una deuda, pues ahí la pagarán como puedan, si pueden. Este 1 de julio y la noche del 2, tenemos que cuidar como tigres las manos del INE, quien como siempre va a intentar robarse la elección. Yo ya estoy inscrito como representante de casilla por Morena. ¿Y usted qué va a hacer? Por favor, habla al teléfono 01800 Soy AMLO para recibir por parte de Morena la manera en la que usted puede participar en la defensa de nuestro voto. Esa noche, en la madrugada, no debemos dormir, porque el camarón que se duerme se lo lleva a la chinada. Veamos la estrategia, vamos a ver la estrategia para vigilar físicamente las urnas que estos ladrones, hasta que le den el triunfo a Morena. Y les recuerdo, no solo hay que votar por Andrés Manuel López Obrador, sino por todos los candidatos de Morena, diputados, senadores, barrenderos, todos. Debemos recuperar las cámaras para revertir estas reformas del traidor de Peña Nieto y sus prianistas. Y por favor, a los seguidores de Anaya, les suplico no votar por el PAN. Este partido es como el Verde, es una comparsa del PRI. Ese pleito entre el PAN y el PRI es pura mentira. Si fuera cierto, Anaya ya estuviera ahorita en prisión. En otro video les diré parte del daño que el PAN les ha hecho a ustedes. A mí ya afortunadamente no. Llevemos a votar a todos nuestros parientes y amigos. El voto masivo, el masivo así, todos, es la única forma en la que no pueden robarnos. Eso lo asegura el brillante maestro Alfredo Jalife. Con el objeto de contribuir con mi granito de arena y poner el ejemplo a todos los que tienen cantinas, bares, todos los que tienen lo que tengan, cada quien con su granito de arena, a esta amlomanía en México, y para que no falten a votar y de preferencia lo hagan por Morena, les regalaré mi novela San Drácula, Caballero Cristiano, en inglés o en español, a 10 votantes. En cuanto el INE le dé la constancia mayoría a López Obrador, en ese momento y no antes, a los primeros que me envíen un correo con sus datos a jesusmunoz1234@gmail.com, también les voy a pedir que me manden una copia de la credencial de elector con el sello de que votaron. Y recuerden, si no hay voto, no hay novela, todos a votar. Agradezco nueva y finalmente a los que anteriormente se suscribieron, y gracias.